secuestro, la muerte, lesiones personales, está establecido unos topes claramente en la ley. Muy bien, ¿por qué se llama cuadro de pago? O sea, ¿qué significa y por qué se llama así? El cuadro de pago, ahorita lo explicamos. Cuadro de pago quiere decir que el caso ya está incluido, está documentado, ya lo único que le falta es que le paguen la indemnización. Nosotros en la Dirección Territorial de Antioquia enviamos a Bogotá la información. Nosotros somos una unidad nacional y en Bogotá es donde está la oficina que ordena los pagos, la oficina de indemnizaciones. Entonces ya se envía ese cuadro de pagos y allá ordenan el pago y lo devuelven aquí para que nosotros le hagamos una entrega a las personas. Muy bien, ¿funciona ese registro? O sea, inmediatamente cuenta en todo el país. O sea, ¿hay quien podría, por decir algo, reclamar aquí y en Villavicencio, o no es posible que reclame dos veces y funciona, digamos, ese registro completo? No es posible que reclame dos veces, es decir, porque es un registro único de víctimas que es igual para todo el país. Todo el mundo está ahí, está la cédula, entonces si usted ya reclamó aquí, ahí aparece que usted ya recibió su reparación, no puede reclamar por el mismo hecho en otra parte. Lo que sí puede hacer la gente es presentar la información en donde se encuentre ubicado en cualquier personería. Muchas veces la gente se ha desplazado a otro lugar y presenta su reclamación. El hecho se originó en cualquier parte del país y está en otra parte viviendo el ciudadano o la ciudadana. Pues allí lo puede hacer en cualquier personería. En cualquier parte, hay una posibilidad grande de atenderlo en cualquier lugar. Bueno, ahora tenemos a Angie. Buenas tardes. Buenas tardes. Angie, cuéntenos su historia. Mira, lo que pasa es que a nosotros teníamos el caso de mi padre. Somos 3 hermanas y mi mamá. Nos llamaron para lo de la reparación, para reembolsarnos el dinero. Solo nos reembolsaron a mi hermana mayor, a mí y a mi mamá. Faltó una hermana que era menor de edad en ese tiempo. Ella cumplió la mayoría de edad en enero y no la llama a la línea y le dicen que es que ella no aparece en el proceso, cuando la papelería de ella estuvo, y cuando nosotros nos indemnizaron nos dijeron que cuando ella cumpliera la mayoría de edad la iban a llamar, que ella efectivamente aparecía en el caso. Muy bien, Angie, muchísimas gracias. ¿Qué es el caso de Angie? Gracias, Angie. Sí, no es una cosa muy complicada, pero me sirve para explicar algo también a las demás personas. Cuando a un niño, niña o adolescente no tiene 18 años, nosotros no le entregamos el dinero de su indemnización a ningún miembro de la familia, como ocurría antes. El dinero de los menores de edad se pone en un fondo fiduciario, en una fiducia, y ahí, cuando cumpla la mayoría de edad, se le entrega. Entonces, la hermana de Angie lo que debe hacer es, al punto de atención más cercano, llevar la fotocopia de su cédula y entregarla en el punto de atención. Eso se llama reportar la novedad, para que la unidad sepa que ya es mayor de edad, ya tiene su cédula y pueda ordenar el cuadro de pagos para pagarle la indemnización. Perfecto. ¿Qué pasa si la víctima estaba viviendo con alguien y también tiene otra familia? En ese caso específico, ¿qué puede pasar? ¿Tiene 2 familias al mismo tiempo? Sí. Todas las 2 familias tienen derecho a recibir la indemnización. En ese caso se tiene que repartir el 50% entre la esposa, si es esposa, y compañera permanente, o las 2 compañeras permanentes se dividen. Y los hijos, los que tiene en el matrimonio o por fuera del matrimonio, si son 4 hijos, se reparte entre los 4 o los 3 el otro 50% correspondiente a los hijos. Es decir, todos tienen el mismo derecho. Muy bien, abogado Gerardo, en el caso del territorio, ¿también se hace la misma división del territorio para indemnizar las víctimas, o para darle parte de lo que vale ese territorio, o se le entrega la tierra a estas familias? Estamos hablando del caso de restitución. Sí, de restitución. No, cuando hay temas de devolución de bienes, se le entrega al solicitante de la tierra que sufrió el daño del desplazamiento o el despojo, a él y a su familia, esposo, esposa, hijos, sí, con la familia que vivía en el momento de que ocurrieron los hechos, no con su nueva familia si hay nueva familia. Son para las personas que sufrieron el despojo o el abandono. A él, a los integrantes, su esposa, esposo y a los hijos. Bueno, muy bien. Ahora tenemos a Maribel. Maribel, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Maribel, cuéntenos cuál es su historia. ¿Usted de dónde nos llama? Yo llamo de San Javier. Muy bien, cuéntenos.
Mira, lo que pasa es que yo en el 2012 presenté declaración por la muerte de mi madre. Y en el 2013 me llegó una carta que decía que no aparecía, pues, que según, mira, con una carta que me llegó con un número de resolución del 16 de abril del 2013, por el cual decide que la inscripción en el Registro Único de Víctimas en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 del 2011, se me informa que la notificación, pues aquí dice que... A ver, yo creo, Maribel, que aquí en directo nos están hablando desde el máster y yo creo que ya le podemos tener una respuesta en lo que usted creo que nos quiere contar. ¿Listo? Entonces escuchemos cuál es la respuesta, a ver si esa respuesta sí es satisfactoria para usted, ¿le parece? Bueno, muchas Listo. gracias. Sí, Bueno. Maribel, mi compañero de la Unidad para las Víctimas me informa que usted no fue incluida en el Registro Único de Víctimas, lo que Gerardo estaba explicando ahora, es decir, no se reconoció el hecho como parte del conflicto armado y por tanto no es víctima. Si usted debió haber interpuesto los recursos, ya veo que no lo hizo, entonces diríjase al Ministerio Público, o sea, a la personería, y allá lleve el caso y ellos la pueden orientar si hay algún recurso más que aplicar. Pero por la parte de la unidad ya se cumplió con responderle adecuadamente lo que debíamos decirle. Muy bien, ya agotó, digamos, las instancias, ya le toca ir a otra instancia. Hay una instancia en derecho que es la revocatoria directa, donde un juez de lo contencioso administrativo decide si revoca o no la resolución emitida por la unidad. Es una instancia aparte del trámite ordinario que tiene la unidad. La unidad llega a incluir o no incluir a las víctimas según los elementos de juicio que tenga para analizar el caso. La persona dejó vencer el término para interponer el recurso de reposición y el subsidio de apelación. Le queda otra instancia, que es la revocatoria directa, que es un trámite más largo, más complicado, es un proceso, ¿cierto? Pero de todas maneras, en derecho y en accesibilidad a los derechos suyos, pues tiene esa opción. Sí, en la personería es donde le pueden acompañar esa ruta de manera gratuita, porque si no le tocaría contratar un abogado para que lo haga. De manera particular. Bueno, ¿por qué no hacemos como un pequeño balance ya en este cierre de cómo ha venido funcionando este estado en el registro de víctimas y qué tantas víctimas se pueden presentar diariamente en Colombia, si tenemos algunos datos de pronto? ¿De cuántas víctimas tenemos en Colombia? Sí. Tenemos más de 7 millones de víctimas, 7.200.000 y algo estaba la semana pasada. Y son víctimas, la gran mayoría, de desplazamiento forzado intraurbano y el otro tanto de homicidio. Es el segundo hecho victimizante más grave que tenemos, la desaparición forzada, víctimas de minas. Por eso recibimos con muy buen agrado la noticia de que va a empezarse a hacer un desminado serio en Colombia. Supuesto. Así es. Bueno, tenemos a Elena. Elena, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Cuéntenos, Elena, ¿cuál es su historia? Sí, mire lo siguiente, mi esposo muere en 1989 por una bala extraviada, sale a la tienda, compra algo, víveres para la casa, pero entonces cuando está en ese momento hay un enfrentamiento de ciertos grupos. Yo vivía en el centro prácticamente, donde vivía rodeada de grupos al margen de la ley. Sí. Yo desde el 2012 estoy haciendo estas vueltas y no me lo han querido reconocer. Pero cuando me mandan a la fiscalía para que declare nuevamente, me dice el funcionario, ¿me debes decir exactamente quién es? Para mí es muy difícil, porque yo sabía que en las tardes y a cualquier hora pasaban grupos armados con unas botas altas que se identificaban como grupos, no sé qué y no sé qué. Entonces yo digo que estaba dentro del conflicto, porque pues inclusive la dirección es exactamente, él inclusive me dice, te lo creo porque es así, porque yo en ese tiempo me tocó trabajar por allí y era una zona muy caliente, demasiado caliente. Entonces no encuentro el motivo por el cual me lo niegan. Ya hice recursos, ya prácticamente todos los recursos los agoté y el último fue nuevamente una petición o creo que una reconsideración. El abogado del Aguao me dice, si vuelven y te niegan, pues entonces vuelves nuevamente, ¿qué se puede hacer? Más no me dio muchas esperanzas. Entonces ustedes, ¿qué me pueden aconsejar? Y muchas gracias por su orientación, muy amable. Bueno, Elena, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos decir a Elena?
Doña Elena, pues gracias por llamar, sentimos mucho, obviamente, el homicidio de su esposo, pero yo creo que usted debe entender, como la mayoría de las personas, si es un homicidio ocurrido por delincuencia común, no entra dentro de este cuadro de indemnizaciones, no es que no lo hayan asesinado. Y como usted dice, en Colombia a veces es muy difícil diferenciar la delincuencia común del conflicto armado. Si hay un elemento nuevo que aclare que fue en el conflicto armado, la unidad lo va a reconocer, pero si es un elemento nuevo, si no, le van a volver a contestar lo mismo. En algunas ocasiones pueden faltar elementos probatorios que ayuden. Y con la relación con la Fiscalía, una cosa es el proceso en Fiscalía para que un juez reconozca y otro es el de la unidad de víctimas que se adelanta en la unidad, en la reparación administrativa del Gobierno Nacional. Pues. En el de la Fiscalía, hay que decirle, son los investigadores de la Fiscalía los que deben investigar, no preguntarle a la persona afectada quién fue y usted tráigame la prueba. Esa es la función de ellos precisamente. El ciudadano acude a la justicia para que la justicia investigue, averigüe y sancione. No puede ser a la inversa. Eso, si no está allí, hay otros medios probatorios. Si no es de la Fiscalía, hay otros medios probatorios. Bueno, muy bien. Tenemos a Yasmín. Yasmín, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. Cuéntenos, Yasmín, ¿cuál es su historia? Bueno, hace 20 años más o menos ya falleció mi madre, ¿cierto? Yo presenté toda la documentación e hice la declaración en el año 2009. Hasta el año 2014 pude entregar toda la documentación, principios del año 2014. Hasta ahora pues nunca he recibido una notificación, una carta o algo que me diga qué ha pasado realmente pues con el proceso. Muy bien, Yasmín, muchas gracias por llamarnos. Podemos decirle, Yasmín, que usted está incluida en el Registro Único de Víctimas y va a recibir una indemnización. Ya fue reportado su caso a Bogotá en el cuadro de pagos. Bueno, muy bien, hemos llegado al final, esto aquí se va muy muy rápido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y poderle contestar a las víctimas. También agradecemos a Telemedellín y Señal Colombia por tener este espacio para las víctimas en uno de los momentos más importantes del país, donde parece que vamos solucionando este conflicto armado. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde.